Solo, siempre solo y olvidado. 099-894-987. ¿Se tiene idea de cuántos niños abandonaron la primaria y cuántos jóvenes se desvincularon de la educación? Este mensaje lo envía Omar, pero lo interesante es que Omar arranca el mensaje preguntando: señor Flores Silva, ¿se tiene idea de cuántos niños abandonaron la primaria y cuántos jóvenes se desvincularon de la educación? Seguramente se confunde con Robert Silva. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Buen día, bienvenido, profe. ¿Cómo andás, Robert? ¿Qué tal? Un gusto estar conversando contigo. ¿Te ha ocurrido alguna vez que te confundan con Flores Silva? A veces, un apellido tan tradicional del lugar que estoy habitualmente, cuando, en fin, que a veces sí, me han confundido, pero bueno, es lo lindo de esto. Bien. Vos sos un poco más joven que Manolo, ¿verdad? Sí, claro, yo tengo 49 años. Y Manolo debe andar por arriba de los 60, creo, ¿no? Exactamente. Bueno, medio mes, ¿arrancan las clases, profe? Bueno, estamos en eso, estamos trabajando muchísimo, venimos con un proceso complejo desde el año pasado, en donde desarrollamos diversas estrategias para llevar adelante el año 2020, que tuvo tantas particularidades, y trabajando para este 2021 con un compromiso destacado, que yo siempre digo y lo pongo en evidencia, de nuestras maestras, de nuestros profesores, de la enorme mayoría, de los funcionarios, los auxiliares de servicio, los funcionarios administrativos, y también una colaboración que, si siempre fue necesaria, ahora se pone muchísimo más sobre la mesa la importancia de la misma, una colaboración de todas las familias, que se nota, ¿no? Uno cuando habla con los profesores o con los docentes en general, te dicen que se nota claramente, sobre todo en los niveles primeros de la educación, esto es la inicial, la primaria, los primeros años de la media, que se nota la diferencia cuando hay una familia que respalda, que apoya, particularmente ahora en estas situaciones que nos tocan vivir. ¿Y cómo crees que, a propósito, voy a arrancar por este último eslabón, ¿no? Es decir, los ciudadanos, las familias, los propios chiquilines y, por supuesto, sus papás, sus mamás, sus hermanos, sus abuelos, ¿cómo crees que esperan este arranque? Con incertidumbre a propósito, por utilizar solo dos chances, ¿no? Con incertidumbre a propósito del comienzo de las clases y en una situación que, si bien ha encontrado una meseta felizmente en el aumento de casos, nos arroja números que definitivamente son peores con los que atravesamos buena parte del año, me refiero a casos positivos, y por lo tanto el regreso a las clases puede implicar una puerta de riesgo demasiado alta para sus propios hijos, su propia familia y su propia sociedad. Ese, ponele que sea un extremo, y el otro, vamos arriba, que empiecen las clases, porque en definitiva perder clases significa perder muchas cosas, es insistir en las desigualdades, los niños se saben que no son los mayores portadores. Es decir, ¿por dónde crees, según los relatos que llegan a tus oídos, Robert, por dónde andan las preocupaciones del público, de las personas? Y andan justamente por los parámetros que tú pones en evidencia, ¿no? Creo que es así. Hay familias, primero hay un común denominador a todos, estén, digamos, más a favor o no tan a favor de la vuelta a la presencialidad. Siempre hay un factor común, que es la incertidumbre, que creo que nos es común a todos, que no sabemos con exactitud si siempre había alguna cuestión, digamos, que nos generaba esa sensación. Ahora no hay duda. Y nosotros tenemos, creo yo, la enorme mayoría, pero notoria mayoría de las familias que están con una actitud de expectativa favorable al comienzo de las clases presenciales.
Y ello uno lo ve en distintos ámbitos, pero sobre todo cuando conversás con los docentes, con los funcionarios, con la gente que está en los distintos lugares, y por eso, entre otras cosas, para organizar con mayor tiempo, con mayor antelación, resolvimos abrir las escuelas a partir del próximo 17, es decir, a partir de mañana. Mañana ya van a concurrir los equipos directivos, van a concurrir los funcionarios, luego se va a ir convocando a los docentes, porque nos parece que ese vínculo con las familias tiene que estar, y el lugar natural de consulta de las familias son los centros educativos. Entonces, por eso hemos resuelto hacer esa situación. Y lo otro, que siempre lo dijimos el año pasado, en particular cuando no teníamos la obligatoriedad, era que las familias concurrieran a los establecimientos, que visualizaran y corroboraran por ellas mismas las situaciones de seguridad o sanitarias, de cuidado, que estaban en los centros educativos, porque eso también es muy importante. Uh-huh. Sí, ha habido muchas cosas que han incidido para que no fuera como no fue en el 2020 en lo que a educación refiere, pero una que sin duda es fundamental es los cuidados personales, el cumplimiento de los protocolos en las escuelas, en los liceos, y la higiene de los establecimientos educativos. Son dos cosas fundamentales, es decir, aquello del distanciamiento, el tapaboca, todo lo que sabemos, lo de cuidado personal, y la limpieza cuando terminan los turnos, antes de que ingresen los estudiantes, que creo que eso también la gente lo tiene que, los padres, las madres lo tienen que corroborar, y una vez que ello acontece, se suma otra cuestión que también es fundamental, que es la colaboración de la familia, es decir, no ingresar a los centros educativos, evitar las aglomeraciones, Uh-huh. respetar estrictamente el horario de ingreso, que esas cuestiones, viste, que los centros también han establecido, porque así se ha sugerido, que el ingreso sea perlado, que no sean todos juntos, los recreos lo mismo, y eso lo vamos a tener que agudizar muchísimo más este año. Bien, y a propósito de lo que señalaste, es decir, una mamá, un papá con algunas dudas, con algunas interrogantes, estas que vos planteaste y algunas otras, a partir de mañana puede ir a la escuela a intentar quitarse esas dudas, ¿entendí bien? Yo lo que creo es que es fundamental que exista una conversación y que se sepa que los centros educativos están organizando el regreso por ellos mismos. Obviamente el regreso de los maestros en años, digamos, no de pandemia, se hacía más sobre la fecha de comienzo de las clases. Nosotros este año, primaria resolvió que fuera antes, y me parece que es una cosa. A ver, ilustrame eso, Robert, porque me imagino que la mayoría de todos nosotros no tenemos ese detalle tan fino, ¿no? Viste, esto es como me comprende la generalidad de la ley, esto es como el teatro, la gente llega 15, 20 minutos antes de la función y no sabe, y no tiene por qué saber todo lo que ocurre antes, ¿no es cierto? Con las clases me parece que, salvando de las distancias, ocurría históricamente algo similar. Uno llegaba el día de arranque de las clases, llevaba al chiquilín, le daba un beso, un abrazo, le deseaba éxito, suerte, pero todo lo que había ocurrido antes, los detalles, el público no los manejaba. Me estás diciendo que habitualmente los maestros no ingresaban a las escuelas con tanta antelación, digamos, con medio mes de antelación. Sí, lo hacían la semana antes, o unos días antes del comienzo de clases, para preparar, realizar tareas obviamente preparatorias, técnicas, pedagógicas, conocerse, y además tareas administrativas, porque esto es distribución de alumnos, confección de las listas, publicación de las listas. ¿Cuántas veces habremos acudido a las puertas de los establecimientos a ver las listas pegadas en las puertas de ingreso? Bueno, en este caso, que además le tenemos que sumar otra situación, ya no es un trabajo tan administrativo, por llamarlo de alguna manera, sino que ahora tenemos un trabajo que ya se viene trabajando desde principios de febrero, fines de enero, e incluso del año pasado, tanto trabajo que hicieron muchas escuelas, de ver cómo organizan sus espacios educativos, procurando en todo momento cumplir con los protocolos y optimizar el uso de los mismos, cosas de generar la mayor presencialidad posible en los estudiantes. Vamos a eso. Es un gran desafío, ¿no? Justamente, vamos a quedarnos en esa baldosa. Robert, a partir del 1, los chiquilines, aunque parezca absurda la pregunta, ¿a dónde van a ir? ¿Cada uno a la escuela a la que están anotados? ¿Es
¿Es así en todos los casos o en algún caso irá a otro sitio que está más o menos cerca de la escuela? ¿La familia ya lo sabrá, se enterará en ese momento? ¿Cómo va a funcionar la cosa? Bueno, nosotros estamos en ese proceso. Es clave el comienzo de las actividades en las escuelas para determinar con mayor exactitud las posibilidades que cada una tienen desde esa perspectiva, y estamos en un proceso de relevamiento de edificios o de locales que puedan cumplir una función de albergar a estudiantes para generar nuevas posibilidades de presencialidad plena, es decir, todos los días, todo el horario, que para nosotros es una dificultad importante porque nosotros tenemos problemas locativos. Entonces hemos establecido algunas cuestiones, es decir, primero hicimos una cosa que la educación no tenía, que es un relevamiento que comenzamos desde fines del año pasado, en septiembre, octubre, en donde se trabajó y publicamos una pauta con una guía para nuestros equipos directivos e inspectivos, en donde hemos adjuntado, además de establecer una especie de pasos o pautas a seguir para la optimización de los espacios, hemos establecido una serie de croquis según el tipo de aula que tenemos, según las medidas de las aulas, según el nivel educativo, según el mobiliario que el establecimiento educativo tiene, para tratar de aprovechar al máximo esos espacios con los cuales contamos, porque los establecimientos educativos están diseñados en la enorme mayoría de los casos para hacer ello, para ser centros educativos, y por lo tanto tienen cuestiones vinculadas al propio desarrollo de la actividad, que un establecimiento que no fue pensado desde esa perspectiva no lo tiene. Entonces, eso es lo primero que hicimos, que me parece bueno recalcarlo, y hemos publicado ello en nuestra página web y lo hemos remitido a todas nuestras comunidades educativas. Y por eso la tarea desde mañana va a ser importante, porque si bien ya se había adelantado, hay muchos equipos directivos que ya están trabajando en todo el país. Por ejemplo, en el caso de los liceos y de la UTU están reintegrados todos desde el 1 de febrero. Eso es importante. Y luego lo que hemos generado es una especie de comunicación más fluida que la que habitualmente se tiene con entidades públicas, y a su vez un llamado a entidades privadas para generar la posibilidad de encontrar espacios a través de ofrecimientos que recibamos o de contactos que se realicen, espacios áulicos fuera de los centros educativos. Entonces, eso se irá definiendo en el correr de esta semana y de la próxima, y comenzaremos. No es un proceso que termina el 1 de marzo, obviamente. Este es un proceso que continuará e iremos definiendo las distintas posibilidades que tendremos en diálogo con las familias, con las comunidades, con los docentes, porque es bien importante generar todo esto que no sea impuesto, y yo en eso he sido muy defensor, ¿no? Que esto no puede ser impuesto de un nivel central. Nosotros tenemos que desde el nivel central generar opciones, alternativas, y respaldar el accionar de nuestras comunidades, porque parece muy importante que eso así sea. Es decir, uno da la posibilidad, arbitra mecanismos para que quienes conocen los contextos específicos tomen las decisiones, lo que consideran las mejores decisiones, pero no deja sola a una escuela o a un liceo, sino que está todo el equipo desde la centralidad y también los regionales y los locales que tenemos. Hay muchísima gente que trabaja en la educación y cumple distintas funciones al servicio de las escuelas y, en fin, de todos los centros educativos, ¿no? Estos espacios áulicos que habrá que determinar y que, según entendí, Robert, ocurrirá en estos días. Mi impresión puede estar muy cargada de la ignorancia del funcionamiento y de la logística, es que no es un poco muy sobre la fecha para hacerlo. No debería estar eso ya definido con cierta antelación. ¿Por qué no tenerlo ya definido desde el mismo fin del año anterior? Bueno, mirá, nosotros hicimos una serie de trabajos el año pasado. Este año, en enero, presentamos este plan, que lo trabajamos, que recopilamos muchas cosas que se habían hecho el año pasado, y también en esto de los espacios áulicos por fuera de los establecimientos, nos pareció importante realizar un trabajo de sistematización de acciones que ya se habían llevado adelante
el año pasado por parte de muchas comunidades educativas y de muchas inspecciones, como nos consta y fue informado en su momento, ¿no? Yo siempre digo que uno cuando ve en perspectiva las cosas, es decir, luego que acontecen, siempre, y creo que eso es una regla de la vida, cuando uno analiza un accionar cualquiera, puede decir, bueno, esto se podía haber hecho de otra manera y podría haber sido mejor. Y es un análisis que es sensato y que corresponde hacer, y creo que corresponde y que está bien. Ahora, yo quiero decir que hay que recordar cómo nosotros terminamos el año pasado. Nosotros el año pasado terminamos con el agua al cuello. Terminamos haciendo señas las clases, porque recuerdan que tuvimos que quitar la obligatoriedad con una crecida exponencial de la enfermedad, con situaciones límites, con incertidumbre respecto de nuestro sistema sanitario, si estaba con capacidad de atención, con muchísima presión de que suspendiéramos las clases, con muchísimos pedidos incluso de ir a cuarentena. Entonces yo a veces digo, nosotros hicimos en aquel momento un trabajo bien importante que también está en esta situación, que es un relevamiento de todos nuestros centros, un plan de obras nacional con por lo menos 15 obras por departamento que se aprobó en diciembre y que lo empezamos a ejecutar inmediatamente luego de la Feria de la Construcción, que se hizo de septiembre a diciembre, con cuestiones sobre todo vinculadas también a lo sanitario, sí, para que no nos pasara este año. Entonces, yo creo que se hicieron muchísimas cosas, que se trabajó y que obviamente hubiese sido el ideal no tener estas situaciones tan sobre la fecha, pero bueno, creo que vamos a ir avanzando y creo que es bueno que se vean las cosas en perspectiva, porque a veces, y tu comentario yo creo que es un comentario sensato y que corresponde, pero hay muchísima gente que no es como en este caso, en donde con el diario del lunes lo que hacen es tirar la pedrada o criticar y decir qué poco se hizo, qué mal. Y yo digo, miren señores, uno cuando ve la situación de nuestro sistema educativo en Uruguay, y no hay que ser conformista, yo al menos nunca lo soy, pero sí realista, y sí poner en evidencia las cosas que hemos hecho entre todos acá en el Uruguay, porque cuando conversás con Argentina, bueno, voy a mencionar países, pero cuando comenzás con otros, con colegas de otros países, sí. Te preguntan y te dicen, pero a ver, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? Yo a ver, estoy conversando con algunos que están diseñando el inicio de este año, el que va a iniciar, porque hay países que no van a iniciar la presencialidad. Y están con nuestros aprendizajes y con lo que nosotros hicimos en abril y en junio del año pasado. Entonces, nosotros queremos comenzar el 2021 mejor que el 2020, que lo terminamos con presencialidad disminuida, sobre todo en media, y no toda la que hubiésemos querido en todos los centros de primaria, comenzarlo mejor. Yo no tengo duda que lo vamos a hacer e iremos mejorando con el correr del tiempo, administrando la situación, porque si llegamos a tener alguna situación de pandemia que nos obligue, bueno, veremos qué decisión tomamos. Como te recuerdas, eso desde ya, por supuesto. Hicimos, ¿no? Sí. ¿Te acordás que el año pasado tuvimos que, por ejemplo, suspender la presencialidad en Rivera, suspenderla en 33, toda Rivera pronta para comenzar en junio y tuvimos que suspender en junio porque tuvo un rebrote ya en junio, empezó todo el país con aquel calendario y Rivera no. Entonces estamos en una situación de ese tipo y viendo minuto a minuto cómo vamos atendiendo las circunstancias, ¿no? Sí, eso está clarísimo, Robert, y es más, si lo escribí yo lo firmo abajo, porque la lectura de los hechos, y ya me salgo incluso de mi rol de comunicador, la comparto en cuanto a cómo fue la peripecia, ¿no? Una peripecia riquísima a propósito de todo lo que vio el país en general, pero muy particularmente la educación, ¿no? Con un arranque que podríamos adjetivar como normal, y casi de inmediato la suspensión total, legítima, previsible y en una medida adecuada y acertada, porque vos dijiste al pasar algo que yo suscribo y además reivindico, y es, todos tenemos el derecho a tener dudas, porque no sabemos muy bien esto que le está pasando a la humanidad. No tenemos que temerle a la expresión, mire, no sabemos muy bien cómo viene la cosa. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad, presidente? Totalmente. Ahora, aún así, mi pregunta apuntaba a que si sigo con sentido común la lógica de los hechos, es probable
que arranque el mes de marzo y por ende arranquen las clases y haya chiquilines que aún no tengan muy claro en qué espacio áulico tomar la clase. Mi pregunta era si empezar ahora a ver dónde se hace no es un poco tarde. Me sigue pareciendo un poco tarde y desde ya lo sabés, no es necesario que te lo diga, no es desde el lugar de poner el palo en la rueda, sino exactamente lo contrario, ¿no? Sí, sí. No, a ver, los niños van a tener con claridad dónde van a estar, porque lo que se podrá hacer en el peor de los escenarios que no existan definiciones, ¿qué es? Es que los centros educativos comiencen con la mayor presencialidad que puedan en sus locales. Y luego, a medida que los cursos comiencen a funcionar, se podrán ir estableciendo eventuales otros locales en donde puedan trasladarse algunos grupos. ¿Y esa decisión quién la toma, presidente? Esa decisión la van a tomar los equipos inspectivos en conjunto con los equipos directivos una vez que estén identificados y evaluados los locales como se está haciendo. Nosotros tenemos equipos que están trabajando a lo largo y ancho de todo el país, evaluando locales que ya sea las propias comunidades educativas han presentado como posibilidades o los ofrecimientos que hemos tenido. Por ejemplo, los cerca de 40 que nos ofreció Canelones, ya la semana pasada se hizo la evaluación de los locales, ¿verdad? Ya se está trabajando con la UDELAR y ya hay un equipo que está evaluando facultades y ya tenemos los primeros informes comunes entre las dos entidades para establecer funcionamiento de algunos niveles educativos en las mismas. Claro, a ver, déjame entender un poquito más a propósito del ofrecimiento de UDELAR y a ver si mi impresión es adecuada. La UDELAR hizo el año pasado y también lo va a hacer una apuesta muy puede hacerlo porque los muchachos que estudian allí son más grandes, claro, etcétera, una apuesta a la educación a distancia, ¿no es cierto? Y me da la impresión entonces que es casi ideal porque hay mucha, ya no espacio áulico, hay mucha aula vacía con asientos, pizarrón y la mar en coche, ¿no? Totalmente, es un gran ofrecimiento de la universidad. Nosotros lo habíamos conversado un fin de semana con el rector, con Rodrigo Arín, que obviamente en una organización de las características que tiene la UDELAR hizo las consultas necesarias y bueno, y tenemos, es el ideal, ¿verdad? Porque es un establecimiento, son establecimientos educativos que además tienen todos los servicios propios de un establecimiento educativo y que además son salones muy amplios que nos permiten la presencialidad plena de, por ejemplo, centros educativos, en particular de media, que tienen grupos más grandes. Entonces ahí vamos a poder ubicar, no solo en Montevideo, porque ustedes saben que la universidad tiene espacios áulicos en todo el país y está ofrecido todos los espacios áulicos. Entonces esa circunstancia creo que es muy buena, porque los otros ofrecimientos que hemos tenido, salvo alguna excepción que he estado viendo en los listados, que son también aulas, en general se trata de, bueno, salones multiuso, o espacios de otro tipo, que bueno, que hay que adecuarlos, y además implica que tenemos que prever el tema de limpieza, que tenemos que prever el tema de seguridad, y de acompañamiento de los docentes, porque uno eso también lo tiene que atender y entender. Uno no puede mandar a un docente solo con los niños a un local extra escuela, por ejemplo, si se trata de una escuela, sino que tiene que estar acompañado con otros servicios, y todo eso es un proceso arduo, pero que se está llevando adelante y que necesariamente nos va a dar como fruto el aumento y la mejora de la presencialidad. Como yo lo dije desde un primer momento, nuestro objetivo es tener la mayor presencialidad posible en las actuales circunstancias, gradual, priorizada y segura, porque lo tercero es muy importante. Nosotros no por poner más chiquilines y aumentar la presencialidad podemos descuidar las normas de los protocolos sanitarios. Entiendo. ¿Van a ser obligatorias las clases? ¿Arranca bajo ese signo? Nosotros en esto trabajamos codo a codo con la autoridad sanitaria y nosotros vamos por la presencialidad y la obligatoriedad. Nosotros el año pasado, con el rebrote y con la situación bastante compleja que nos tocó vivir, quitamos la obligatoriedad de la zona metropolitana porque
en definitiva había muchísima, como tú dijiste hace un rato, ¿no? Muchísima incertidumbre, temor, también es cierto y hay que decirlo, había mucho temor. Entonces quitamos la obligatoriedad como forma de quitarle presión a las familias, siempre exhortando a que fueran. Este año nosotros vamos por presencialidad unida y obligatoriedad, salvo que tengamos alguna circunstancia que nos digan, bueno, miren, no, es conveniente no hacerlo, y bueno, en esa situación adoptaremos la decisión. La obligatoriedad, siempre hago una precisión, ¿no? La obligatoriedad de la educación nunca se quitó. Lo que se quitó es la obligatoriedad de asistir a las convocatorias presenciales, pero se seguía desde la virtualidad o desde otros espacios que muchísimos docentes arbitraron desde el año pasado, ¿no? Pero en ese contexto, entonces, y apoyándome en esto último que decís, ¿va a haber virtualidad para aquellas personas que legítimamente, según ese razonamiento, prefieran no enviar los gurises a las aulas? No, si eso obligatoria la presencialidad, tienen que ir. No, pero entiendo, o a lo mejor entiendo mal, que todavía no está definida la obligatoriedad, o sí ya está definida. Nosotros tenemos definido presencialidad con obligatoriedad. Ajá. O sea, vamos a arrancar el 1 de marzo con las clases presenciales y obligatorias, salvo que de aquí al 1 de marzo acontezca alguna situación, claro. Tengamos alguna comunicación que nos digan, no, miren, no es conveniente. Bueno, nosotros en esto estamos a lo que los que saben, como siempre me gusta decir, nos indican. Nosotros hemos tenido un diálogo siempre muy cercano con el ministro de Salud Pública y con otras autoridades del ministerio. Nos han acompañado técnicos profesionales de primer nivel, incluso en reuniones con los sindicatos o con otros actores para elaborar los protocolos, por ejemplo. El ministerio siempre nos acompañó y nos mandó gente de primer nivel, que los vemos a veces en los medios de comunicación, liderando técnicamente esta batalla que el país está llevando adelante y que el mundo, y bueno, y siempre nos han acompañado. O sea que en eso estamos exactamente en la misma situación que el año pasado. Pero reitero, nosotros vamos por la presencialidad y la obligatoriedad a partir del 1 de marzo. ¿Cuál es el número de gurises que el año pasado no fue a la escuela? Ya sé que es mirá que soy compasivo, Robert, porque el número es difícil de determinar, porque una cosa es que no haya ido, pero igual siguió con las clases, fue un par de semanas, pero cuando la cosa se agravó dejó de ir, etcétera. Es complejo y heterogéneo el panorama. Ni me lo digas porque lo sé y me encargo yo de decírselo al público, a los oyentes. Aún así, ¿estamos en condiciones de establecer cuáles fueron los porcentajes de ausentismo, cuáles fueron los porcentajes de presencialidad o de participación en las clases? Nosotros, cuando retomamos la presencialidad en junio, las cifras eran bastante alarmantes porque teníamos en primaria, por ejemplo, un 6%. Luego, el trabajo que hicieron en particular muchos maestros comunitarios y muchos otros actores, los propios maestros, inspectores, directores, equipos de psicólogos, de psicopedagogos que tenemos, fueron llevando y terminamos el año con un entorno de un 0,5%, lo cual habla muy bien que logramos recuperar una cantidad de niños que se habían desvinculado, pero nos queda un número de niños, en torno de 1.000 niños, 1.000 y poquito, que tenemos que este año volver a las situaciones de trabajo para la vinculación, incluso a la situación que primaria lo ha llevado adelante, va en muchísimos, porque me consta, porque he hablado con los inspectores y me lo han contado, y con directores, de pedir el auxilio policial, judicial, para hacer valer el derecho a la educación de menores que dependen de la responsabilidad de los adultos referentes que tienen, para que asistan y para que sean atendidos desde una perspectiva integral como la educación pública atiende, sobre todo en determinados contextos donde ello resulta fundamental y trascendente, ¿no? Uh-huh. Bien, me pregunta, ya casi en el final, te libero porque también tu familia tiene derecho a verte la cara alguna vez. Ana Silvia dice, bueno, a lo mejor tu familia me llama por interno para decir que seguí con la nota, ¿no? Sí, claro. Dale.
Ayúdanos, muy bien. Dice, buenas, dice Ana Silvia, tengo entendido que no hay recursos otorgados a las escuelas para elementos de limpieza. Cada director es responsable de cumplir con las medidas exigidas por la pandemia, pero no les habrían dado los recursos. No, está equivocada Ana Silvia, decirle, porque nosotros estamos... No lo está diciendo, viste que dice tengo entendido. No, pero mira, yo te digo una cosa, nosotros en esto también es un proceso de aprendizaje en el que estamos. A ver. Porque esta situación es muy compleja en la medida que nosotros estamos separando recursos para adquirir cosas que antes no adquiríamos. Yo ya lo he dicho a varios colegas tuyos como ejemplo, ¿no? A fin del año pasado firmé una resolución de 22 millones para compra de alcohol en gel. Y vos decís, pero 22 millones, claro, se fue adecuando la asignación de recursos para comprar alcohol en gel para que exista para la distribución. Entonces acá lo que dice la oyente es, nosotros tenemos dos mecanismos, en algunos casos se asignan partidas adicionales que las escuelas ya las tienen asignadas, se refuerzan. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, según se me ha informado, y tengo el calendario que se me ha entregado, es una distribución de recursos. Seguramente las escuelas que están abriendo, y acá en Montevideo seguramente se está haciendo referencia a eso, porque al interior ya salió a todo el interior los insumos necesarios, como las escuelas se están abriendo a partir de mañana, seguramente a partir de mañana vamos a estar entregando, e incluso se ha duplicado las cuestiones que se estaban entregando a las escuelas. Pero me consta de que hubo reparto el año pasado, que las escuelas tenían. Esto no quiere decir que en lo que Silvia haya visto o en alguna otra situación no haya habido problemas. Por supuesto que sí, por supuesto que nos puede haber pasado que en alguna circunstancia no haya sido atendida. También sabemos de la colaboración de los padres, de las comisiones de fomento, que colaboran con la adquisición de insumos para las escuelas. Y es una realidad, y nosotros tratamos de que las cosas estén en tiempo y en forma. Creo que este año, tengo la seguridad de que está todo planificado, los responsables que son funcionarios. Yo siempre digo en todo esto, ¿no? La educación tiene muchísimos funcionarios que trabajan con muchísimo compromiso, desde los camioneros que salen, los choferes y los funcionarios que salen a recorrer el país y hacer los repartos en rutas establecidas, en una actuación que antes no pasaba absolutamente coordinada, donde los camiones de la UTU con los de secundaria, con los de primaria, están todos trabajando articulada y coordinadamente para optimizar recursos y generar mejores tiempos en la distribución. Son funcionarios de toda la vida, es decir, los que cambiamos somos nosotros. Pero ahí hay gente muy comprometida que trabaja mucho y que ojalá sigan las cosas como hasta ahora y las escuelas cuenten y los liceos y las UTU cuenten con los insumos, que está todo previsto, reitero, porque se compró todo con anticipación, está el cronograma de reparto para que las clases comiencen, todos los centros con todos los insumos necesarios. Bien, Robert, a propósito de otros temas, por ejemplo, la ley mediante, la eliminación de los consejos de educación, de la representación de los profesores y maestros allí, los comentarios de DUI 21, lo dejamos para otro momento, con presencialidad en el estudio, ¿te parece? Me parece muy bien, y estamos estrenando esta nueva gobernanza, que no está lejos, como tú sabes, de polémica, y hay visiones, y yo creo que esto es lo bueno, ¿no? Que cada uno tenga su visión, sea libre de expresarlo. Comparto que hay que hablar los temas, comparto que hay que discutir, pero me parece que también tenemos que darnos espacio, y ojalá pueda hacer cuando pueda visitarte presencialmente en el estudio, para discutir qué es lo que tenemos que hacer en educación, ¿no? Es decir, las distintas visiones, las distintas propuestas que existen, sea con esta gobernanza o con la anterior, independientemente, ¿verdad?, de ello, que está bien, reitero, creo que está muy bien que se discute, que los temas se pongan sobre la mesa para conversarlos. Hay que ver qué queremos hacer con la educación, porque tenemos tantos problemas que afectan sobre todo a tantos miles, a los que no les damos oportunidades, por situaciones que creo yo que se pueden modificar, donde exista voluntad política de llevarlo adelante, la firme decisión en un marco de diálogo, de procura de acuerdos, de hacerlo para ir generando transformaciones
paulatinas pero importantes en todos los niveles, ¿no? La primaria, la secundaria, la educación media. Nosotros estamos avanzando y eso también me gustaría conversar, ¿no? Los centros educativos María Espínola, que comienzan ahora en marzo, la elección por más de un año de nuestros docentes de educación media, la capacitación, los equipos directivos, en fin, todo eso que estamos trabajando también a pesar de tanto tiempo y hora que le dedicamos a esta situación de pandemia. Perdón, me traiciono a mí mismo. Cuando arranquen las clases, ¿qué va a pasar con el alimento de los gurises? Todo comienzan los comedores funcionando como están. Tú sabes que nosotros por primera vez dimos alimentación en las vacaciones, sí. Hicimos un proceso de inscripción que no estuvo exento de dificultades, tuvimos dificultades, pero las atendimos a todas y brindamos servicio de alimentación desde el 12 de enero hasta el 26 de febrero. Ya sea a partir de depósitos en las cuentas de las asignaciones familiares. El viernes pasado se hizo el depósito correspondiente a febrero en todas las cuentas de asignación y las escuelas comienzan a partir de mañana a distribuir los tickets. Entonces, a los que no tienen asignación, ¿verdad? Y cuando comiencen las escuelas a funcionar normalmente, van a funcionar los comedores escolares con todas las medidas y los protocolos correspondientes en todas las escuelas. Nosotros cerramos el año pasado con 145.500 comensales y bueno, y con el entorno de 2.000 y poquito comedores abiertos en todo el país, y eso va a funcionar como se hace tradicionalmente. ¿Cuántos comensales dijiste, Robert? 145.500 en ese entorno. Cerramos el año pasado. Es una cifra importante. En la pandemia, a través del sistema de viandas, de las más de 720 escuelas abiertas que tuvimos, atendimos a 70.000. Luego, cuando los comedores abrieron y sacamos las viandas y abrimos los comedores tradicionales en las escuelas, muchos niños que no iban a retirar vianda volvieron a los comedores, porque muchas escuelas, sobre todo las de tiempo completo, las de tiempo extendido, dentro de la jornada escolar tienen el alimento incorporado. Entonces hay niños que cuando no iban a la escuela no iban a buscar comida, pero estando en la escuela asisten al comedor. Entonces por eso aumentó el número a 145.500, que de todas maneras anteriormente, según los registros, estaban en 205, pero eso es un tema que estamos verificando, el tema de contralores, inscripciones, cantidad efectiva de niños que asisten a nuestros comedores. ¿Te acordás que Molière en el Burgués Gentilhombre, a uno de los personajes le dice, hay dos formas de hablar, una en prosa y otra en poesía? ¿Y yo en qué hablo? Me decía, en prosa. Mirá, estaba hablando en prosa y no lo sabía. ¿Por qué hago este comentario? Porque de pronto yo puedo decir, mirá, estaba hablando con el nuevo líder que está surgiendo en el Partido Colorado según El País y no lo sabía. ¿Es así, Robert? Mira, yo tengo inhibición política y no puedo hacer comentario, pero yo te digo una cosa, siempre he dicho que cuando gobernantes, porque yo soy un gobernante, tengo responsabilidad que me han asignado en este gobierno, tenemos que dedicarnos a gobernar y tenemos que tratar de hacer las cosas que se nos han confiado, y cuando comienzan a mezclarse por otros temas colateralmente, nos distraen, nos dificultan y nos ponen obstáculos. Yo tengo una vocación de permanencia en mi cargo, tengo una vocación de trabajar por la educación. Después de tanto tiempo, incluso contigo, tantas veces conversamos desde otros lugares que tuve, con muchos propósitos de hacer lo que creemos, con un equipo excelente que integra la educación, gente que ha dedicado su vida a la educación y que ahora ve la oportunidad de hacer muchas de esas transformaciones y cambios de los que hablábamos. Hay que dedicarse a eso. Yo estoy con ese equipo trabajando muy conforme, muy profesionalmente. Mi único objetivo y mi obsesión, y la del equipo, es trabajar por la educación. Bueno, gracias por el tiempo, Robert. La seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, la seguimos. Te mando un abrazo y un saludo a toda tu audiencia. Que pases muy bien. Gracias igualmente. El presidente de la ANEP, Robert Silva, la última referencia tenía que ver con un título que publicó este domingo Diario El País, una nota firmada por Carlos Tapia.
Perfil del conductor de la ANEP, Robert Silva, un nuevo líder surge en el Partido Colorado. Su perfilismo en la Administración Nacional de Educación Pública hace que algunos lo vean como la renovación. De ahí surge la referencia que hacíamos en el final. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.